gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración de la Comunidad en Conexión. Hoy es domingo 15 de noviembre, ya estamos acercándonos a la Navidad. Este año, entre la pandemia y otras cosas, la verdad es que ha corrido, ha volado este año. Pero seguimos celebrando a nuestro Señor juntos como comunidad y como la Iglesia de Jesucristo. Y quiero darte la bienvenida en su nombre, en el nombre de Jesús, a este tiempo. Aunque estemos separados por la distancia física, estamos unidos y esto en medio nos permite seguir adorándole a Él. Es verdad que el agravamiento de la situación de la COVID no nos permite seguir reuniéndonos durante esta semana. Vamos a ver qué ocurre la semana que viene en nuestra casa en Berreguard, pero la comunidad sigue firme como una comunidad en misión. Quiero darte la bienvenida y quiero animarte a que disfrutes de este tiempo de adoración, de este tiempo donde abrimos nuestro corazón al Señor para expresarle aquello que tenemos dentro, pero también para que Él nos hable, para que Él pueda poner esa semilla, plantar esa semilla en nuestros corazones, en nuestras mentes, que esperemos que dé fruto y fruto en abundancia. Para eso tenemos que disponer nuestros corazones. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, que tú te sumes a este corazón que ponemos todos juntos para entregárselo a Él y para que Él pueda, hacer su obra en nosotros. Si te parece bien, te animo a que ores conmigo para que podamos preparar nuestros corazones y ponernos delante de Dios, que seamos conscientes de su presencia y que tomemos conciencia también de su autoridad en nuestras vidas y de que es a Él, a Jesús, a nuestro Señor, a quien adoramos en este día. Te invito a orar conmigo. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque podemos estar juntos, aunque sea por medio de este medio, por internet. Señor, te pedimos que tú guardes a este mundo, Señor. Sabemos que estamos en mitad de una situación de crisis grave, de una pandemia que está haciendo fallecer a muchas personas y sobre todo está trayendo angustia y está trayendo desesperación a muchos hogares, a muchas vidas. Señor, queremos pedirte por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, Señor, por aquellas personas que están sufriendo, que están perdiendo a seres queridos, a familiares. Señor, pon tu consuelo, pon tu paz, pon tu mano sobre ellos. Señor, y ayúdanos a que nosotros como iglesia, como tu iglesia, podamos ser instrumentos válidos. Que, Señor, esa paz que tú pones sobre nuestras vidas, pues también podamos transmitirlas a los demás. Sabemos que es por medio de tu palabra, sabemos que es por medio de tu evangelio que tú quieres traer una transformación a este mundo. Y te pedimos, Señor, que tú lo hagas y que nos uses a nosotros como luz y como sal. Señor, ayúdanos a que salgamos también de nuestros escondites. A veces nos metemos dentro de nuestros hogares, detrás de nuestras casas, de nuestros templos y no salimos a hacer la obra que tú nos mandas a hacer. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, pero también nuestra mirada en aquellos que nos rodean, en este mundo que tanto te necesita. Y Señor, en este día recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, solo a ti. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Recibe nuestra adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis enseñar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amados hermanos, celebramos en este domingo el Día Mundial, el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Hermanos nuestros en todo el mundo que a causa de su fe están siendo perseguidos. Vamos a ver una presentación que nos habla de esos 260 millones de cristianos, hermanos nuestros, que por causa de la fe en el Señor Jesús están siendo perseguidos en todo el mundo. El apóstol Pablo dice: donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida del Señor se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Veamos este vídeo. Tenemos problemas, pero contamos con una salida. Nos preocupamos, mas no desesperamos. Somos perseguidos, pero no desamparados. Nos derriban, mas no pueden destruirnos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida pueda ser mostrada a través de nosotros. Un creyente de India me dijo: cada día os tengo en mis oraciones. Él es el líder de una de las iglesias más grandes sobre el planeta. Sin embargo, el mundo ni siquiera conoce su nombre. Todos los días se enfrenta a incontables casos de fieles creyentes que son abusados y perseguidos por causa de su fe. Vive en un país en el que un grupo de extremistas pretenden hacer que el cristianismo no sea más que un mal recuerdo para el año 2021. Y aún así, Él también ora por ti. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia perseguida estuvo en tus oraciones? En este Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, tú puedes ser uno con aquellos que comparten nuestra fe, pero no nuestra libertad. Ora con la Iglesia Perseguida.
Ora con estos valientes cristianos que tanto pueden enseñarnos acerca de seguir a Cristo sin importar el precio. Nuestros queridos hermanos y amigos, Pastor Jorge, hermana Paloma y toda la iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se trata de la iglesia perseguida, inmediatamente recuerdo al Señor Jesús compartiendo con sus discípulos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, cuando él menciona en el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay dos palabras en los primeros versículos 10 y 11, habla por mi justicia y por la causa de mi justicia. Realmente caminar con el Señor Jesús debe llevar su bandera, debe identificarse con su causa, porque por causa de Jesús hoy somos realizados, esperanzosos. Tenemos algo que nos espera en la eternidad. Hablar de la iglesia perseguida, vivir cada día cuidando sus ovejas. A partir de las 7 a la noche, llevamos los hermanos con mucho cuidado para traerlos para la reunión en la madrugada todos los días. Ver a los hermanos felices a pesar que el miedo en su rostro, pero son esperanzosos porque van a encontrar con los hermanos. Y toda la noche adoramos y alabamos al Señor. Hemos perdido 8 hermanos desde la fundación de la iglesia perseguida. Es un número muy grande para nosotros, pero sabemos que ellos están en mejores lugares, están junto con el Señor en nuestra llegada. Y cuando pedimos un motivo de oración, no oren por seguridad, no oren por sostén, oren para que nosotros continuemos fieles, porque no queremos decepcionar a nuestro Señor, porque han dejado en nuestras manos algo muy precioso, un privilegio de ser llamado y servir al Señor. Vale la pena ser encarcelado, vale la pena sufrir por Jesús. Los hermanos hoy, a pesar que tanto miedo, viven una situación más especial.
Parece que los hermanos se sienten la llegada del Señor, porque la persecución ha aumentado mucho. Ahora, también nosotros estamos tranquilos y corriendo contra el tiempo para llevar otras personas a los pies de Jesús. Esta situación de la pandemia, la coronavirus, no puede nos atar y nos dejar encarcelados. Ya tenemos mucha persecución. Y el Señor ha utilizado esa pandemia también para que muchos piden nuestra ayuda. Alabamos a Dios por sus oraciones, porque el maná está llegando del cielo. No sabemos cómo, pero el Señor ha provisto de una manera tremenda. Llevar el pan para otras familias que están llorando de hambre. La iglesia perseguida es el lugar de esperanza para tanta gente. Mucha gente piensa que estamos tristes o mal o pobrecitos. No, amados, el mundo mira a nosotros como una salida, como una solución. Alabo a Dios, Pastor Jorge, por su iglesia. Alabo a Dios por cada hermano, cada hermana, por oraren por nosotros. Nunca olvido, cada hermano han marcado mi vida a través del cariño, a través del amor vuestro. Gracias, gracias y gracias. Aprendemos a amarlos. Muchas bendiciones. Quería estar ahí junto con ustedes para abrazarlos. Y quién sabe, un día el Señor permita. Muchas bendiciones. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás.
fall. No turning back, no turning back. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. A pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe, y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el Evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. No turning back. No turning back. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos. Pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos, en oración. No turning back. Pues vamos a pasar a ese tiempo de oración. Vamos a dividir ese tiempo en 3 bloques, orando por 2 continentes. Uno es África, otro es Oriente Medio, dentro de lo que es la parte de Asia, y luego Asia Central. Y vamos a dividir este tiempo, amados hermanos, pensando en nuestros hermanos perseguidos. Son muchísimos países. Seguramente no vamos a mencionar ni un 10% de los hermanos nuestros que son perseguidos en todo el mundo. Pero sí que al orar por ellos estamos pensando globalmente en todos nuestros hermanos en la faz de la tierra que por causa de su fe están siendo perseguidos. Dijo Bruce Wilkinson en un libro de meditaciones diarias, Tu andar diario, página 368. Dice, muchos de nosotros no podemos alcanzar el campo misionero con nuestros pies, pero podemos alcanzarlo sobre nuestras rodillas. Y esto es lo que podemos hacer nosotros desde aquí. Orar uniéndonos a millones de hermanos nuestros, orando con ellos, no por ellos. No es un día internacional por la iglesia perseguida o por los cristianos perseguidos, sino con los cristianos perseguidos, porque ellos están orando también. Así que vamos a comenzar ese tiempo orando, amados hermanos, por África. Vamos a pensar en 2 motivos de oración que nos propone Puertas Abiertas, el ministerio, para orar por Etiopía y por Camerún. Khalid
Él nos habla, o nos pide que oremos por Etiopía, que oremos por valentía y consuelo para los que están siendo perseguidos en esa parte oriental de África. Y vamos a orar pensando en Etiopía. Y vamos también a orar por Camerún. Y Paul nos pide que oremos por esa persecución de los extremistas de Boko Haram que están persiguiendo en Nigeria y toda esa zona occidental de África, y para que Dios les dé valentía, fortaleza. Ellos están orando por sus perseguidores, sabiendo que están amenazados diariamente. Vamos, amados hermanos, en este tiempo a orar por Etiopía y por Camerún. Oremos. Sí, Señor, queremos en esta mañana bendecir a los que nos maldicen, y lo hacemos propio para nosotros también, uniéndonos a nuestros hermanos allí en Etiopía. Señor, tu palabra nos dice que tenemos que bendecir y no maldecir. Queremos pedir una bendición especial sobre ellos, y también, Señor, fortaleza de tu Espíritu Santo para nuestros hermanos allí en Etiopía y en Camerún. También tu palabra nos está diciendo que tenemos que orar por los que nos persiguen. Señor, hay extremistas allí en Camerún que están persiguiendo a nuestros hermanos allí. Queremos orar por ellos, queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda convencerles de pecado, puedan convencerles, Señor, como lo has hecho con Pablo cuando estaba persiguiendo a nuestros hermanos allí en Damasco. Señor, bendecimos nuestros hermanos allí, queremos unirnos en oración con ellos, queremos pedirte de nuevo que tu fuerza, tu aliento, tu fortaleza, el consuelo de tu Espíritu Santo pueda estar en ellos, y gracias porque podemos sentirnos herramientas útiles desde acá, desde este lugar. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó,
Jesús, Jesús. Y nos acordamos de nuestros hermanos también en Oriente Medio. Firuz nos pide oración por fortaleza para la Iglesia y conversión de tantos y tantos en Irán, la antigua Persia, Irán. Oremos por este país. Y vamos a orar también porque el pastor George en Siria nos pide que la paz de Dios reine sobre Siria. Amados hermanos, son 10 largos años de guerra en Siria, destrucción por doquier. Una iglesia, digamos, modelo o prototipo o paradigmática en Siria, como fue la iglesia en Damasco. ¿Cómo no nos vamos a acordar del apóstol Pablo? Bueno, tantas y tantas ciudades destruidas, tantos y tantos niños enfermos mentalmente, toda una generación a causa de la guerra que se ha librado en Siria. Vamos a unirnos a esta oración del pastor George que nos pide para que esa paz reine realmente sobre Siria, la paz del Señor, que conozcan al que es príncipe de paz. Y finalmente en este bloque vamos a orar por Yemen. Maritza nos habla acerca de orar por Yemen, para que Dios transforme los corazones de los yemeníes. Sabéis, amados hermanos, sabemos que Yemen es uno de los países donde más se está sufriendo en esta pandemia una crisis humanitaria tremenda, de hambruna, de sequías, de plagas de langostas. Vamos a acordarnos de estos 3 países en Oriente Medio, Irán, Siria y Yemen. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias porque podemos orar por la iglesia perseguida. Te pido por Irán, Señor. Te ruego que tú fortalezcas a tus hijos allí y que tú les des la sabiduría que ellos necesitan, que ellos con valentía y con denuedo puedan llevar tu palabra. Mira Siria, mira cuántos conflictos, cuántas situaciones producidas por la guerra, cuántas muertes, cuántas tristeza, cómo se ha separado la familia allí. Ayúdales, hazte presente, trae paz a sus vidas, fortaléceles, cuida de ellos, sana sus heridas. Mira a Yemen, mira toda esta situación que han presentado ahora después de la pandemia. Te ruego que les cuides, Señor, que sanes sus heridas, que les ayudes. Cuántas vicisitudes están atravesando en esta hora, cuántas carencias. Hazte presente, Señor, provee todo lo que ellos necesitan, suple para sus necesidades, cuida de nuestros hermanos allí. Señor, en esta hora, ayúdales, bendíceles, dale las estrategias para llevar adelante tu misión, tu tarea, que ellos puedan ser luz allí y que muchas personas puedan venir al conocimiento tuyo. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Amados hermanos, se nos ha leído al principio un texto en Hechos en el capítulo 5, versículos del 17 hasta el 28. Y este texto nos habla acerca del precio que hay que pagar cuando, fieles al Señor Jesús, tratamos de cumplir la tarea de llevar a cabo la gran comisión. El libro de los Hechos es una iglesia, o nos habla de una iglesia paradigmática, nos habla del establecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia en los primeros capítulos, el esparcimiento a causa de la persecución, el crecimiento y fundamentos de un liderazgo sólido que va a ser clave para preparar finalmente la expansión misionera a todo el mundo. En el capítulo 4, siguiendo este contexto, nos dice que les preguntan a Pedro y a Juan cuando ellos sanan, o el Señor a través de ellos sana a aquel hombre que estaba a la puerta de la hermosa y mirando, fijando sus ojos en él, le dice:
mira, no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos es lo que te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, aquel hombre que parecía que formaba parte del mobiliario del templo, porque nadie se había fijado en él, pues seguramente ya la gente pasaba de él. Sin embargo, fue la primera vez que, saltando, dice la Escritura, entró en el templo para alabar a Dios. Esto causó conmoción en Jerusalén, de manera que le preguntan al sumo sacerdote, Anás, Caifás, Alejandro, Juan y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, les pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, se nos interroga acerca de cómo ha ocurrido y qué es lo que hemos hecho. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, dice el texto griego, salvación, salud, salvación integral, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Escuchando la valentía con la cual hablaban, se preguntaban, se admiraban diciendo, haciendo una paráfrasis de este texto, pero si estas personas son sencillas, si no son letrados, son vulgares del vulgo, ¿cómo es posible que hablen de esta manera? Y tuvieron que reconocer que habían estado con Jesús. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto es evidente que han hecho una señal, y es notorio a todos en Jerusalén. No podemos negarlo. Era algo evidente, algo real que había ocurrido en Jerusalén. Sin embargo, dicen, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre, con mayúsculas, en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron, mirad, es evidente lo que ha pasado, pero de ninguna manera habléis más en ese nombre. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos negar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos nuevamente, los soltaron. Pero es que vamos al capítulo 5 que hemos leído, y dice que entonces, versículo 17, que fue el texto que se leyó al principio, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección, sino fariseos. Por eso cuando hablaba Pablo de la resurrección de Jesús, había disensión entre ellos, saduceos y fariseos, que siempre estaban al acecho de Pablo. Dice que estos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. El ángel del Señor lo saca. Y dice, puestos en pie, le dice, id y anunciad al pueblo todas las palabras. No dice de esta religión nueva, no dice de esta secta, no dice de esta iglesia, de esta vida. Vida. Porque la iglesia está fundada en Cristo que vive, que reina, no en una idea, en una filosofía, en alguien vivo, que por su espíritu mora en nosotros los creyentes ahora. Y aquí vemos la provocación del Evangelio, hablando de la iglesia perseguida en este domingo. Lo que provoca el Evangelio es celo, ira y rabia, intransigencia. ¿Por qué? Por la libertad que produce el Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor. En segundo lugar, es palabra de vida. Es el Logos hecho carne. Las palabras que yo os he dicho, son espíritu y son vida. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. No es una religión. No irrumpía una nueva religión en contra de la ley, en contra del judaísmo. Era un cambio transformador de vidas y de toda la sociedad, en contraposición a la religiosidad mortecina e inerte que produce
la religión sin vida. Cristo. Cristo resucitado. Por eso nuestros hermanos son perseguidos en esos países de la ventana 1040. En medio de tanta idolatría, en medio de tantas religiones místicas, porque están predicando a un Cristo vivo que transforma. En tercer lugar, leyendo este texto, vemos que trae gran convulsión social. El Evangelio no cambia solamente una vida, cambia el mundo que nos rodea. Cuando nos convertimos al Señor, no solamente creímos en la persona de Jesús, sino que además nos cambió la cosmovisión del mundo. Todo era distinto. Ahora nuestros enemigos no son tales. Nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es espiritual. Por lo tanto, las personas son dignas de nuestro amor, de la gracia de Dios para alcanzarlas con el Evangelio. Por eso produjo tal convulsión social. Si seguimos leyendo todo el libro de los Hechos, maravilloso, y comenzamos con la historia de Pedro. Pedro, que comienza a predicar a ese gentil Cornelio, desde ahí capítulo 10, y seguimos leyendo, porque ya el capítulo 15 comienza con el desarrollo de la iglesia con Pablo. Pablo entre los gentiles donde iba, producía una convulsión social. De hecho, es notorio, decían, que estos que trastornan el mundo entero, decían en Tesalónica, han llegado hasta aquí, trastornan el mundo entero, porque el Evangelio produce convulsión social, afecta a nuestra sociedad, tiene que hacerlo. Trastornan de tal manera que transformó los estamentos de todo un imperio, como era el Imperio Romano. Además, es la predicación de un hombre sobre todo nombre. No era una nueva religión, no era una nueva filosofía, no era una nueva secta, no eran profetas ambulantes que hablaban acerca de ideas novedosas que, por ejemplo, los atenienses querían escuchar en el templo de Marte, en el Areópago. No, era un Cristo resucitado transformador. Es el nombre, no predicamos una religión, es un nombre, el nombre de Jesús, al cual era necesario obedecer, como dicen aquí, juzgar si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, no podemos negarlo. Por esta causa nuestros hermanos en el mundo son perseguidos y sufriremos persecución, y posiblemente ni nuestros amigos, vecinos y aún familiares estarán de acuerdo con lo que estamos diciendo, y chocarán y querrán que reneguemos o que abandonemos, y en este mundo en el cual vivimos hoy poscristiano parece que las verdades eternas no existen. Es mucho más urgente y necesario predicar de ese nombre, la verdad que libera, en medio de tanta mentira. Es una lucha espiritual. Hombres sencillos, pero llenos del Espíritu Santo, contra la filosofía, contra la religiosidad, contra la idolatría. Es una confrontación, una lucha espiritual. Si leéis en el capítulo 19, o leemos, cuando Pablo va a Éfeso, ahí tenemos lo que es una verdadera lucha por causa del Evangelio. Con Diana, que era venerada, y hoy se han descubierto, los arqueólogos han descubierto más de 30 lugares en el mundo donde se adoraba a Artemisa o a Diana. Y gritaban, grande Diana de los Efesios. Y ahí el Evangelio produjo conversiones, de manera que arrojaban los libros de magia, pero fueron perseguidos los cristianos. Es el poder del Espíritu Santo en confrontación de toda filosofía humana, que además, fijaos que parece que sea algo contradictorio, ¿no? Produce gozo en medio del dolor y del sufrimiento, de las amenazas, porque ellos, dice el Evangelio, que habían sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Jesús. Termina así: ellos salieron de la presencia del concilio, termina el capítulo 5, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente, enseñaban y predicaban de Cristo. Y finalmente nos provoca, nos impulsa
a cumplir la misión. Desde Jerusalén. El precio a pagar fue la muerte del primer mártir, uno de esos 7 diáconos que en el capítulo 6 fueron nombrados para servir a las mesas, pero que tenían otros dones, como Felipe y también como Esteban. Y por causa de la persecución y la muerte de Esteban, ellos fueron a Samaria, y de Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos provoca, nos impulsa, porque es un mandato que exige de urgencia, de insistencia, de permanentemente predicar el Evangelio al hombre total. Si pudiese hablar en Brunei, o en Yemen, o en Camerún, o en Etiopía, o en alguno de los países de Asia Central, y pudiese ver a aquellos hermanos y estar en esta noche, en este día, en esta mañana, reunido con ellos, les diría: ánimo, no desfallezcáis, porque vale la pena, porque el Evangelio está trastocando el mundo, a pesar de lo que vemos y que parece que no hay cambios y parece que no, Dios sigue obrando y sigue utilizando a su iglesia, dándole valentía, invistiéndola de poder de lo alto para trastornar las naciones con el poder del Evangelio. Oremos cada día por la iglesia perseguida. Iglesia, hermanos, amados, animémonos a predicar el Evangelio, a poner nuestras manos al servicio. Como decía, con nuestros pies no iremos, pero sí sobre nuestras rodillas podremos clamar por aquellos que por causa de su fe hoy están dando su vida, por el poder transformador del Evangelio de Jesús. Que Él nos bendiga. Amén. Y finalmente, dentro de este Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, y en este tercer bloque vamos a orar por la Iglesia en Asia Central, los hermanos perseguidos en Asia Central. Y vamos a orar por 2 países, principalmente que se nos pide, Brunei, el ORA nos pide que el Señor les dé pasión renovada a los creyentes para orar por Brunei. Y el pastor Juan nos pide que oremos por China. China, que se está abriendo en los temas comerciales a todo el mundo y está luchando por ser primera potencia mundial. Sin embargo, los cristianos siguen siendo perseguidos en China. No hay libertad, amados hermanos. Hay comunidades cristianas, hay creyentes que están muy fortalecidos, que en el silencio, que en privado, hay muchos millones de cristianos en China. Y es un país muy estratégico para el Evangelio a nivel mundial. Vamos a orar por nuestros hermanos en China. Y vamos a acordarnos también de otros países. ¿Qué voy a decir de Corea del Norte? ¿Qué vamos a decir de Vietnam? ¿Qué vamos a decir de la India? Se nos pide que oremos también por ellos, porque por causa de la fe en Vietnam y en la India, con esta pandemia, los cristianos se les niega toda ayuda social y humanitaria de parte de los gobernantes. A los pobres se les da, pero a los cristianos ni ese derecho se les está dando, de quitarles todo, de arrasar sus campos en Vietnam y en la India. Por eso vamos a acordarnos también de orar por estos países. Oremos al Señor, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, Señor, donde podemos unirnos a las oraciones de millones de cristianos en todo lugar que oran con y por los hermanos perseguidos en tantos países, especialmente de la ventana 1040, donde no se puede predicar el Evangelio. Como nos piden estos hermanos, Señor, clamamos por Brunei y clamamos por China, Señor. Escucha nuestro clamor para que la fe de nuestros hermanos se vea fortalecida en medio de la persecución agravada por esta pandemia a nivel mundial, para que tú pongas tu mano sobre ellos, les protejas, Señor. Los hermanos en Brunei, que les des pasión por evangelizar, renovación en sus mentes, Señor. Nos acordamos de ellos, pidiéndote misericordia, fortaleza, para que crezcan en la fe en medio de la persecución, Señor. Sabemos que a lo largo de la historia, los cristianos, la Iglesia ha crecido cuando ha tenido mucha esperanza por el retorno del Rey y cuando ha sido perseguida. Por eso, en medio de la persecución, oramos para que también tú les fortalezcas y la Iglesia siga creciendo como un reguero, como una semilla,
aún en medio del dolor, la persecución y la muerte. Y Señor, toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Nos acordamos de orar por nuestros hermanos en Corea del Norte, no sabemos ni cuántos son, pero cuán perseguidos son ellos y todas sus generaciones cuando son encontrados y son perseguidos y son también, Señor, apresados y son también lastimados a causa de su fe. Oramos por ese país, oramos por Vietnam, donde se les niega, Señor, aún la asistencia más primaria a nuestros hermanos, lo mismo que en la India, Señor. Por esa persecución contra los cristianos, esos azotes que reciben, esas burlas, Señor, y ese desprecio por causa de la fe en el Señor. Amado Dios, fortalece su fe y gracias porque podemos recordar no solamente en este día, sino cada día a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestra celebración de este día de la Comunitat en Conexión. Pero yo te animo a que tú sigas tomando decisiones para ser luz y sal. Nosotros, como hemos oído en esta canción, tenemos que seguir llevando las buenas nuevas, porque es la mejor forma tanto de ayudar a nuestros hermanos de la iglesia perseguida como de ayudar a este mundo. Necesitamos extender el reino y extenderlo llevando esa palabra de amor que Cristo Jesús nos dejó,
que Él ha venido a salvar, a traer salvación a este mundo, y solamente en Él podemos encontrar ese camino de salvación. Yo te animo a seguir adelante, a seguir empeñado en adorar y glorificar al Señor, también ahora en tu casa, en aquel lugar donde vayas a estar. Que el Señor te bendiga. Esperamos verte el miércoles que viene, si quieres, que tendremos nuestro tiempo, también seguramente online. Si hay algún cambio ya lo diremos por estos medios, por el medio del WhatsApp o de cualquier medio digital, pero si no, seguramente nos reunamos el miércoles que viene a las 8 para nuestro estudio En qué creemos, y también el domingo que viene tendremos seguramente también de esta manera nuestro encuentro en la comunidad. Recuerda, y ahora te dejamos también con los anuncios al final para que recuerdes alguna de estas cosas. Que el Señor te bendiga.